su mirada, su perspectiva de la economía argentina que nos depara novedades todos los días. Sí, realmente estamos en una situación bastante complicada. Eh, Hay una combinación de cuestiones financieras bastante complicadas, a partir sobre todo, yo diría, de la sequía y la falta de dólares, con mucha inflación derivada en gran medida de lo que ha sido la emisión monetaria que el gobierno ha tenido que hacer para financiar el déficit fiscal. Con lo cual, la verdad que es un panorama bastante complejo. A lo que hay que sumarle además que la sequía también está provocando una recesión bastante importante. Bien, bueno, en cuanto a lo que se ha conocido en las últimas horas, la exposición que acaba de dar el ministro de Economía en la Cámara de Compañías Norteamericanas, habló de la sequía. Referentes de compañías norteamericanas dijeron que vamos camino inevitablemente a una crisis, a una recesión. Sería la 10ª de este ciclo democrático. ¿Cómo analiza usted todas estas definiciones? Sí, realmente la situación requiere correcciones de la política económica muy importantes que el gobierno actual parece no estar dispuesto a hacer, ¿no? En gran medida porque no está muy convencido del rumbo que debería tomar, a mi juicio, pero además por un tema de oportunismo electoral, creo yo. El gobierno está llegando a los últimos meses de su gestión, con lo cual no quiere hacer grandes cambios, está tratando de ver cómo puede estirar la situación sin tener que hacer grandes transformaciones. Lo que pasa es que tarde o temprano esos cambios van a venir. En principio, y este es el escenario que se venía manejando hace un tiempo, esto se iba a dar con un nuevo gobierno, pero justamente la sequía ha provocado una inminencia, una urgencia en todo esto que ha puesto en tela de juicio esa hipótesis. Por eso es que hemos visto también mucho movimiento en las variables financieras, porque se especula con que tal vez el gobierno no pueda cumplir con este objetivo de, llamémosle, ganar tiempo y en algún momento tenga que hacer cambios más profundos. Bien. La devaluación que se hace de manera permanente, por ahí no se la comunica, ¿no? Nos enteramos cuando los números concretos así lo marcan. Sí, el dólar oficial efectivamente va subiendo un ritmo bastante fuerte que se ha acelerado en el último tiempo. Eh, Cuando uno toma los últimos datos y compara contra un mes atrás, el tipo de cambio oficial está prácticamente un 8% arriba. O sea que eso de alguna forma va marcando el ritmo de depreciación del peso en el mercado oficial. Lo que pasa es que en la medida en que esto está como incorporado en la expectativa de quienes tienen que tomar decisiones, se traslada muy rápidamente a los precios. Por eso es que estamos viendo que en general la inflación ya incluso está convergiendo a ese valor. Para resolver esto, porque la realidad es que ese movimiento que hace el gobierno del dólar oficial es para tratar de resolver el problema del atraso cambiario que hay con el dólar oficial. Recordemos que está en 227 pesos cuando los tipos de cambio más libres están en torno a 460. Entonces, el gobierno trata con esos movimientos recurrentes todos los meses, diarios mejor dicho, de compensar ese atraso. Lo que pasa es que no lo está logrando. Por eso es que, evidentemente, en algún momento ese atraso se va a tener que resolver y con un salto más importante que el gobierno actual no quiere hacer. Licenciado, ¿cuál sería la manera más gráfica de marcar contrastes de por qué Argentina está en la situación en la que se encuentra y otros países de la región, de nuestros alrededores, están mucho mejor que nosotros a pesar de crisis políticas, de situaciones que a lo mejor podrían condicionar su evolución económica? Es que yo creo que ha habido un momento de quiebre muy importante tanto en la Argentina como en otros países de la región, que fue a principio de siglo, ¿no? En el caso de la Argentina, la crisis del 2001 fue el gatillo, pero por la misma época varios países latinoamericanos tuvieron varias crisis. Yo creo que la gran diferencia entre ellos y nosotros es que a partir de esas crisis, ellos lograron, creo yo, con sus sistemas políticos, incorporar la estabilidad macroeconómica como un valor importante, con lo cual siguieron todo un conjunto de políticas macroeconómicas mucho más prudentes que las que siguió la Argentina. La Argentina tuvo una primera parte en el comienzo del siglo, cuando después de lo que fue la caída del 2001 y la crisis del 2002, logró una mejora muy importante, pero no logró consolidar esa mejora con cambios sustanciales y una buena gestión de la política macroeconómica. Volvió a vicios antiguos como el atraso cambiario, el déficit fiscal, la emisión para financiar el déficit fiscal, y eso terminó como estamos viviendo ya en la Argentina, no ahora, sino hace ya más de una década. O sea que yo creo que es ahí donde está el origen de esas divergencias.
Bueno, precisamente en esa misma línea de pensamiento, ¿usted cree entonces que un factor determinante puede ser el desorden político, el desorden institucional? Hoy hasta el presidente de la Corte habló del peso argentino, por ejemplo. Sí, definitivamente yo creo que hay un tema político atrás de toda la malaria económica y yo creo que pasa esencialmente porque los argentinos no tenemos las instituciones que logren, digamos, contener los desvíos que muchas veces suele haber en la gestión de la política en general, ¿no? Y no tenemos esa convicción en la política que yo hablaba antes acerca de la importancia de la estabilidad macroeconómica. Tal vez en otros países tampoco está esa convicción, pero al menos puede haber instituciones, incentivos que limitan en todo caso el accionar de la política para no dañar la situación macroeconómica, que yo creo que es fundamental evitar ese daño, porque cuando la situación económica está macroeconómica está muy desordenada, no funciona nada. Entonces entramos en situaciones como las de la Argentina. Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos esas instituciones, no está esa convicción en la clase política, al menos hasta ahora. Veremos si con las elecciones hay una oportunidad de cambio. Claro, y eso puede marcar un contexto, puede darle una connotación a ver cómo sigue el porvenir en nuestro país, si vamos a recibir ayuda o no del FMI, por ejemplo. La discusión con el Fondo Monetario en este momento es algo más coyuntural, que el gobierno está tratando de recurrir al Fondo Monetario para salvar el momento. Está buscando que el Fondo Monetario le traiga fondos frescos para el gobierno poder paliar la falta de divisas que hay y evitar justamente lo que hablábamos al principio, un salto del tipo de cambio oficial. Bueno, esta es una discusión política, veremos hasta dónde el fondo puede llegar. Yo creo que el fondo va a tratar de ayudar a la Argentina, pero me parece muy difícil que entregue dinero fresco y que le libere las manos al gobierno para poder usar ese dinero para intervenir y sostener este esquema cambiario que es insostenible. Entonces, me parece que la discusión con el Fondo Monetario va a pasar por ahí y no tenemos muy claro cómo va a resolverse. Bien, bueno, ¿usted cree que todavía falta más turbulencia hasta llegar a las elecciones? Sí, yo creo que sí, lamentablemente, porque no veo que el gobierno esté dispuesto a transmitir señales concretas, sino que está intentando recurrir a sus esquemas habituales, controles de precios, controles en las importaciones, trabas para entrar al mercado de cambios. No pasa por ahí la solución realmente. Entonces, está jugando con fuego, porque la situación requiere medidas más importantes. Tal vez puede ir tirando con esto y se puede llegar, pero yo creo que lamentablemente va a seguir habiendo mucha turbulencia financiera. Bien, bueno, su expectativa para los anuncios que se van a hacer de indicadores de inflación del próximo viernes. Nosotros en la consultora nuestra, en CIT Asesores Económicos, relevamos 7,6% de inflación en el mes de abril, así que, bueno, esperamos un valor similar a este, ya que históricamente hemos estado en general bastante cerca con los datos oficiales. De hecho, ha salido el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo en 7,7, o sea que fue muy parecido también al nuestro. Así que imaginamos que el dato del INDEC pueda estar por la zona. Bien, ¿cuáles son los rubros que más aumentaron? Bueno, los alimentos tuvieron un rol muy importante en el mes de abril. Sí. Arrancaron el mes con una suba bastante fuerte, se moderaron un poco y después sobre el fin de mes repuntaron bastante. Hubo en el caso al menos de lo que relevamos en la zona de Ciudad de Buenos Aires y GBA, un aumento muy fuerte de las verduras, que eso impulsó también bastante la parte de alimentos. A lo que hay que sumarle aumentos en la parte indumentaria también, en los productos electrónicos, esto también muy influido al fin de mes sobre por la suba de los tipos de cambio alternativos, también los rubros ligados al turismo, pero la realidad es que hoy en día cuando uno descompone y ve los componentes de lo que llamamos el IPC, que es lo que se usa para medir la inflación, ya no es que uno pueda asignarle el comportamiento del mes a un rubro o a un producto específico. Todos los sectores están subiendo a un ritmo fuertísimo, que es un poco la característica de un proceso inflacionario. Todo sube y a un ritmo muy fuerte. Bien, y en este contexto, ¿qué opciones le quedan a la clase trabajadora? Se puede hablar, se puede esperar nueva negociación de recomposición salarial? ¿Qué debe pasar por este desfasaje precisamente? Bueno, seguramente veamos negociaciones salariales, de hecho están abiertas en varios sectores, es más, las renegociaciones se van haciendo cada vez más frecuentes, entonces aquí hay una especie como de perro que se persigue la cola, ¿no? Porque esas negociaciones salariales son para recomponer el poder adquisitivo, pero a la larga implican mayores costos para las empresas que tienden a trasladarlo a precios, con lo cual rápidamente lo que se renegoció salarialmente se termina perdiendo con los mayores precios. Entonces no hay una forma fácil
de resolver esto, menos en un contexto en el cual la economía está en recesión. Entonces, lamentablemente, yo creo que este año los salarios van a volver a perder contra la inflación. Para que los salarios puedan ganarle a la inflación, va a hacer falta que la economía vuelva a crecer y eso no parece probable en el corto plazo.